Bienvenidos y bienvenidas a una tertulia literaria más aquí en Letras a Contraluz. Mi nombre es Ana Berta y el día de hoy tengo el enorme honor de contar con la presencia de un invitado de lujo, a quien tuve la oportunidad de conocer en el cuarto Coloquio Internacional de Filosofía y Poesía, convocado y organizado por el poeta Ulises Paniagua. Héctor Iván González nació en Ciudad de México en 1980, está realizando el doctorado en literatura comparada en el posgrado de la UNAM. Fue becario del programa Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, FONCA, en el periodo 2012-2013 en el género de novela. Compiló La escritura poliédrica, ensayos sobre Daniel Sada, Tierra Adentro 2012, y junto con Adriana Jiménez, El Temple Deslumbrante, antología de textos no narrativos de Daniel Sada, con Postdata Editores 2014. Publicó los libros de ensayos Menos constante que el viento en Abismos Editorial 2015 y La literatura comprometida y Jean-Paul Sartre, una reflexión sobre el fenómeno literario y lo político. Es colaborador de medios como El Cultural de la Razón, Tierra Adentro, Voices of Mexico, Nexos, entre otros. Fue cotraductor de Los escritores nómadas de Philippe Olé La Prune. en Tusquets 2017. Tradujo para el Fondo de Cultura Económica la novela Monarcas de Sébastien Routet Rute. Uh-huh. y Juan Hernández Luna. Acaba de publicar Los grandes hits de Shanna McCullough con 17, Editorial de Monterrey. Su novela Una leona rampa en la noche apareció a finales de 2022 en España, publicada por Carena Ediciones. Bueno, pues agradecemos mucho que hayas aceptado esta cordial invitación, Héctor. Ya teníamos el deseo de que nos estuvieras acompañando para que nos hablaras y nos compartieras de todo lo que significa para ti la literatura, la poesía. Ese día que yo te oí allí en el coloquio, pues fue algo extraordinario porque nos estuviste hablando de cómo la filosofía y la poesía se conjuntaban, ¿no? Y me gustaría que ahora nos lo pudieras compartir aquí en Letras a Contraluz. ¿Qué es para ti la literatura y la poesía? ¿Cómo las definirías? ¿En qué frase podrías englobar lo que cada una de ellas representa, sobre todo en el mundo actual, y cómo se relaciona también todo este conocimiento sobre el ser humano y sus inquietudes y sobre cómo también percibe el mundo con respecto a esas reflexiones también que vienen de quiénes somos, qué estamos haciendo en este planeta, cuál es el sentido de estar aquí y de ser quienes somos. Hola, pues Ana Berta, amigos que nos están escuchando, antes que nada, muchas gracias. Gracias por estar ahí, gracias por invitarme, gracias por convocarme. Seguido algunos de los episodios. La verdad es que tus preguntas y tu atención con algunos de mis amigos y maestros y colegas, la verdad es que me han dejado sorprendido y lo he disfrutado mucho, de verdad, incluso los he compartido como espacio de reflexión, el de Eduardo Antonio Parra, el de Ave Barrera, padrísimos, de verdad, muchas gracias por invitarme. Fíjate que yo veo, yo me formé en un medio donde la literatura, la escritura, los libros en general, o digamos las artes, no son prioritarios o no son algo que de alguna manera no nací o no crecí en una casa con una gran biblioteca. En todo caso, mi mamá tenía por ahí Siddhartha de Hermann Hesse, El Quijote, incluso El último tango en París de Robert Alley. O sea, digamos que yo la literatura la busco, no es que la literatura, en muchos casos me han dicho, no, pues tus papás son maestros o funcionarios públicos o académicos, y nada que ver, la verdad es que la literatura la empiezo a buscar porque yo siento, al dejar la escuela a los 14 años, por fuerzas de deudas mayores y de la crisis del 94, que de alguna manera tenemos que acceder a la literatura porque forma parte de nosotros. Yo no era el gran estudiante, pero sí me gustaba mucho la historia, me gustaba mucho la clase de civismo, que en ese tiempo se parecía un poquito como a derecho, era un pequeño acercamiento a las leyes, y en ese momento que yo tenía 14 años me gustaba historia
y quizá en algún momento me hubiera perfilado para ser abogado, o sea, sí era algo que me estaba interesando mucho, porque además me estaba aprendiendo bien rápido los artículos de la Constitución y me estaba gustando mucho esa experiencia. Sin embargo, quiebra mi papá y entonces pues yo tengo que empezar a trabajar en algunos centros comerciales y mis largos trayectos, porque luego me ascienden, yo también vendí ropa para dama, entonces soy, digamos que un vendedor casi nato, ¿no? Lo que pasa es que justo me ascienden en un trabajo que yo tenía y yo toda la semana tenía que viajar a Santa Fe, a Satélite, a Interlomas, a Cuapa, a Insurgente Sur, a Lindavista, a Tepeyac, a Eje Central. Entonces me hice de los libros, me hice me acuerdo una vez que entré al Gandhi de Bellas Artes y me gustó mucho, la verdad es que me deslumbró y en un momento dado me puse a buscar un libro y el primero que me compré en ese momento yo creo que fue El laberinto de la soledad en la edición del Fondo de Cultura Económica. Ahora, precisamente en ese momento, con la prosa de paz y con las ideas de paz sobre lo que es el mexicano y todo eso, me di cuenta que me estaba dedicando a algo que de alguna manera nos habla de nosotros. Fíjate cómo me estoy regresando a mi lectura de 15, 14 años para decir algo que en realidad sí creo que la literatura, el ensayo, la poesía nos dice. Digamos que puedo dedicarme, o sea, a cualquier cosa, ¿no? Cómo funciona un carro y ahí estás viendo las balatas y estás viendo el motor, pero no me dice nada, o de alguna manera ciertas ciencias duras nos explican el universo, la materia, la gravedad, pero las humanidades, los libros, las obras de teatro, los cuadros, la danza, la música instrumental, de alguna manera nos devuelven una suerte como de conocimiento de nosotros mismos. O sea, yo no necesito de alguna manera tener 1000 años o una experiencia muy vasta, si de alguna manera la literatura me acerca a eso. O sea, la literatura como tiene una representatividad y una representación de lo que es el ser humano, cuando yo me estoy acercando a Shakespeare, a Esquilo, al propio Chesterton, a Cervantes, ellos de alguna manera me están devolviendo algo, me están mostrando algo de mi propia humanidad. O sea, si yo leo Hamlet, yo analizo mi relación con mi madre, ¿no? Yo como hombre, con mis características, pero seguramente tú estarás experimentando nuevas cosas a partir de Hamlet, o sea, justamente en tu propia situación, en tu propia existencia. Entonces, algo que me queda muy claro es que las humanidades, a diferencia de las otras ciencias y que son importantes y de las otras materias, sí nos están revelando cosas de nosotros mismos. O sea, de alguna manera, no es una pedagogía, no es una teleología la literatura, pero sí nos acerca y, digamos, rompe un poquito el dicho de nadie escarmienta en cabeza ajena. O sea, de pronto, yo mi propia imprudencia o mi propia prisa o mi premura, si yo la veo en Romeo y Julieta es una obra sobre la premura, sobre la prisa. Son dos chavitos que se conocen y en 8 días ya están muertos los dos. Entonces, cuando yo veo a Romeo y Julieta que están tan enamorados y ya se quieren casar y se quieren de inmediato comer el mundo a mordidas, yo creo que Shakespeare lo que hace es una obra justamente sobre precipitarse, sobre abalanzarse sobre algo, sobre sin tomar las cosas con tiempo, con calma, a ver, ¿qué prisa tenían Romeo y Julieta? Pues la prisa de la juventud, la prisa del que quiere iniciar algo por primera vez. Entonces, yo pensaría que de alguna manera tienen ese vínculo en común, la literatura como narrativa y la poesía como un canto que viene en verso, que viene con versos medidos, con una métrica muy específica, con funciones y con imágenes y con una labor muy determinada. Yo planteaba en aquel momento, pensando en este librito de Johannes Pfeiffer que se llama La poesía, que la poesía pues alude más muchas veces al oído, tiene que ser meliflua, o sea, su sonido tiene que ser agradable y que de alguna manera tiene una masa sonora, o sea, tiene una masa, si yo digo, con pocos pero doctos libros juntos, platico con los difuntos y escucho con los ojos a los muertos, no siempre entendidos, mas sí siempre abiertos. Me vas a decir, esto es un soneto, esa es la sonoridad que representa un verso medido con rimas alternadas, esa es una estrofa. Entonces, de alguna manera a mí me interesan los dos géneros, me interesa tanto la narrativa, incluso creo que se enriquecen, y de alguna manera la poesía. La poesía, yo crecí en una generación que de alguna manera
la figura de Octavio Paz estaba ahí, ¿no? O sea, era el gran, yo tengo 18 años, cumplo 18 años en abril y Octavio Paz se muere en la tercera semana de abril del 98. Entonces, me acuerdo perfectamente cómo fue que muere Octavio Paz y de alguna manera, pues hay una generación de autores que fueron, digamos, sus alumnos, sus pupilos, sus seguidores y la gran imagen del gran poeta nacional, gran poeta vinculando el mundo universal en el sentido de, hablaba de la India, hablaba de Estados Unidos, hablaba de la democracia, hablaba de la poesía, hablaba de Sor Juana, hablaba del ser del mexicano. Entonces, creo que generacionalmente a mí me marcó eso, o sea, la importancia de que la poesía siempre fue, de alguna manera, incluso lo han dicho críticos como Christopher Domínguez, probablemente nuestra narrativa es fuerte, es importante, pero un nivel de poesía, la poesía en México, somos un país de grandes poetas. Ahora que le acaban de dar la medalla a Pura López Colomé y a Verónica Murguía, de alguna manera estamos hablando, Verónica, pues es la viuda de David Huerta, ¿no? O sea, es la viuda del otro gran poeta barroco, nuestro maestro para muchos, en mi caso David Huerta. Entonces, pensar que estamos tan cerca de las dos vertientes, y vuelvo a lo mismo, creo yo que tienen en común eso, que si yo leo a David Huerta, a Francisco Hernández, a Pura López Colomé, a Blanca Luz Pulido, si yo leo a los grandes poetas, de alguna manera me van a Nuno Judice, que lo acaba de traducir Blanca Luz bastante bien. Entonces, si yo empiezo a encontrar esas vertientes, creo que me estoy, de alguna manera, sin darnos las de sabios, y ni de sabiondos, ni de nada, ¿no? Pero me está representando un conocimiento particular y personal, ¿no? Ahora, de todo esto que nos has contado, llega un punto en el que retomas la literatura, ya has vivido un tiempo difícil en tu vida y dices, este es mi camino, esto es lo que yo quiero como mi destino, ¿no? ¿Qué aprendizajes entonces te deja el haber sido becario del programa Jóvenes Creadores del FONCA? Cuando te das cuenta que sí, es lo tuyo, que sí lo amas, que te apasiona y que puedes aportar algo a las demás generaciones a través de tus palabras. Mira, lo acabas de vincular de una manera estupenda. Yo no soy de inmediato becario, de hecho yo tuve un largo proceso porque me empiezo a vincular con los libroclubes de la Ciudad de México, que en algún momento había fundado Alejandro Aura, mi querido maestro y amigo, junto con Arturo Beristain, y habían conformado un movimiento que de alguna manera estábamos pensando que de alguna manera la literatura era importante, el teatro clásico. Yo fui a ver Electra, Edipo en Colono, Medea, o sea, las obras del teatro clásico con Carmen Delgado, con Marta Aura, era parte del proyecto de Alejandro Aura. Entonces, yo tuve acceso incluso al inicio de los conciertos en el Zócalo. O sea, cuando todo el mundo decía, no, ir a un concierto al Zócalo, están locos, ¿cómo creen? Esas cosas del Zócalo es gris, triste y aburrido, porque hay que hacerlo divertido. Y Alejandro les dijo, primero, la literatura, el arte, no tiene que ser, no estamos cubriendo una necesidad, nosotros tenemos que abrir esa necesidad, porque teníamos muchos años en ese momento, estoy hablando del 97, cuando llega Cuauhtémoc Cárdenas al gobierno de la Ciudad de México e instituye la Secretaría de Cultura, primero todavía no, era el Instituto de Cultura y luego se volvió Secretaría de Cultura. Entonces, era decirle a la gente, la literatura, el arte, las humanidades no tienen que provocar miedo, no tienen que provocar, no son de élites, no son de gente solamente privilegiada, porque había una larga corriente que de alguna manera habían hecho y habían vacunado, fíjate lo que estoy diciendo, vacunado a la gente contra los libros. Entonces, si en la casa veían un libro, te preguntaban, ¿por qué no estás haciendo nada? O de pronto estábamos los hermanos y decían, ¿quién va por las tortillas? Y uno estaba viendo la tele, no sé, no quiero, alguien se estaba pitando las suyas y decían, Héctor Iván está leyendo el Quijote, pues que vaya él, no está haciendo nada. Entonces es como decir, oye, está leyendo el Quijote, creo que es algo importante, está leyendo a Platón, está leyendo a Schopenhauer, está leyendo a Lope de Vega, y entonces muchas veces sí la respuesta era, es que él no está haciendo nada, pues, si está leyendo a Horacio Quiroga, pues no está haciendo nada. Entonces creo
que en ese momento sí era, una compañera de trabajo me dijo, ¿por qué estás leyendo El laberinto de la soledad? ¿Eres gay? Y yo, ¿qué tendría que ver una cosa con la otra? Entonces, mi generación, también eso es importante, no creció pensando que los libros era aceptable o que estaba padre. O sea, yo me acuerdo que yo llegaba a las plazas esperando al gerente que iba a abrir la puerta y yo estaba con un libro y todo el mundo, todavía no había internet, ni celulares, ni todo el mundo estaba así, hipnotizado por las pantallas, pero en ese momento nadie abría un libro y la gente sí me empezó a hacer como el mote de el cerebrito, el geniecito. ¿Por qué? Porque justamente me importaba leer y abrir un libro. Ahora, pasaron muchas cosas, o sea, yo fui promotor de lectura en los libroclubes de la Ciudad de México, en algún momento di talleres en la Casa Jaime Sabines, muchísimas cosas, o sea, Casa de Francia, por ejemplo, cuando empecé a ser promotor de Víctor Hugo, de Dumas, de Émile Zola, de los autores franceses del siglo XIX, me empezaron, por eso me dieron una beca en el IFAL para aprender francés a cambio de dar charlas sobre autores franceses, ¿no? Invitar a la lectura como una especie de comunión, de contacto. Entonces, pasaron muchas cosas, incluso yo en algún momento dije, pues a lo mejor no voy a escribir. Mi generación, que es un poco la generación que inaugura las becas de la Fundación para las Letras Mexicanas, todos ellos tenían beca, o sea, mis cuates o la gente cercana que yo decía, tenían la beca de la fundación y yo estaba trabajando en la Facultad de Derecho. Y ahí fue donde yo dije, esto no lo voy a abandonar nunca. O sea, aunque yo esté trabajando de lo que se te ocurra, de taxista, de cortador de carne, de lo que sea, yo voy a ser un lector empecinado. Entonces, ahí fue donde justamente empecé a leer también un poco más de filosofía, empecé a leer un poco más de historia, se me quitó como era el editor de la Facultad de Derecho, se me quitó el prejuicio de que los abogados no leen. Los abogados son muy buenos lectores, o sea, los abogados y las abogadas, obviamente. Entonces, yo seguía escribiendo y escribiendo y escribiendo y de alguna manera, creo que en ese momento estuve trabajé y trabajé, publiqué un cuento y en algún momento lo llevé a este club de lectura de las Auroras y llegó Jorge F. Hernández, lo leyó y justamente me dijo, oye, está interesante, tú escribes, ¿qué estás haciendo? Y poco a poco seguí trabajando y ahí fue donde con muchos años, incluso un par de años o tres, recibo la beca de FONCA. Ahora, es a lo que voy, yo ya lo recibí hacia los 30 años, o sea, yo no fui joven promesa de la literatura, sí me la pasaba leyendo y era mi prioridad de la vida, o sea, sí era adecuar mi vida y mi existencia, pensar no tener familia, pensar no puedo tener responsabilidades muy grandes porque pues en realidad yo quiero estar leyendo a Erasmo de Rotterdam y a Heidegger y quiero estar leyendo a Foster Wallace y quiero estar leyendo, o sea, no era mi prioridad como la vida normal, sino más bien como de lector. Y el Fonca sí, el antiguo Fonca, no el de ahorita, el de antiguo Fonca antes de 2018, te daba la posibilidad, por eso lo reivindico así con toda mi voluntad, gente experta, gente que ya tenía un camino recorrido, como Jorge Fernández, como Ana García Bergua, como Ernesto Lumbreras, como Malva Flores, como Pedro Serrano, o sea, gente que ya tenía obras y libros publicados de alguna manera entre pares, digamos, entre iguales, analizaban tu proyecto y tu proyecto de alguna manera pasaba a un proceso y tenías 6, 5 compañeros, estabas trabajando tu proyecto, vía correo lo estabas emblanteando con tu tutor, había 3 viajes que eran encuentros de escritores que eran muy productivos, de verdad muy productivos, porque además sí, en mi caso, que soy muy inquieto o busco de alguna manera ampliar mis horizontes, yo desayunaba con los poetas, comía con los ensayistas y cenaba con los novelistas, y yo estaba en ese momento en novela. Y despertaba y luego tenía un desayuno y con coreógrafos o coreógrafas, dramaturgos, gente de artes visuales, o sea, eso era la oportunidad que te daba el FONCA. No es un asunto de decir, ay, es que era una cosa de privilegios. Alguien ahí en esta semana o en la pasada dijo que el saqueo del país. Era un proyecto, realmente incluso lo creó Octavio Paz y Javier Said, donde de alguna manera te enriquece tanto, porque imagínate, ahora que está en Fatal Culiacán, yo tenía una compañera de Culiacán
que venía con un proyecto de danza que se llamaba balacera y que tenía que ver precisamente cómo ya se estaban normalizando las balaceras en las fiestas de Culiacán, Sinaloa. Y de pronto tenías a un compañero de Veracruz que te venía a hablar de otros procesos y otros problemas. Entonces, pues era un hervidero y un semillero de diálogo y era, me acuerdo que era en el momento de Felipe Calderón en el gobierno y de pronto decían, estamos temerosos porque el narco está muy suelto y todo esto, y decíamos, pues mientras no nos salgamos del hotel, incluso el último encuentro de Fonca fue en Cuernavaca, meses después de que mataran al hijo de Javier Sicilia. Entonces, vamos al encuentro, está el gobernador Graco Ramírez, y Graco los quería invitar a los tutores, muchos tutores no se presentaron a la cena de este señor, y justamente algunos compañeros decían, oigan, pues vamos a tomar un trago, vamos a... Y yo sí, la verdad, a lo mejor me vi muy mojigato y les dije, compas, ¿no se están dando cuenta que Cuernavaca, Morelos, así como ahorita está Cuautla y como está Cuernavaca y como están muchas partes de Morelos, como cerraron la Coca-Cola ahora, está al rojo vivo? O sea, ¿se dan cuenta? Y yo me quedé ese día en mi habitación viendo una pelea de box. O sea, digamos que era muy estimulante porque te acercaba a la vida, te acercaba a tus otros compañeros, y por otro lado, en mi caso personal, fue un espaldarazo como a mis proyectos de escritura. O sea, yo justamente quería escribir una novela a partir de 3 etapas de un solo personaje, y que de alguna manera Jorge Fernández, en ese momento mi tutor, vio que tenía alguna oportunidad de hacer ese proyecto. La más relevante de esa generación, imagínate, fue Vero Gerber, que está ahorita con todo el cartel y le va muy bien. Marxitania Ortega, que también es una gran novelista. Toño Ramos Revillas y Jorge Telles, que es un amigo, bueno, y maestro genial de Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues es una generación que a mí me tocó, que le agradezco mucho porque de todos aprendí, ¿eh? Ahora, ¿qué estrategias recomendarías usar para escribir novela, ya que tuviste esa experiencia tan gratificante y que al mismo tiempo, sin duda alguna, te aportó muchísimo? Entonces, de esas pláticas, de esas conversaciones que tuviste con otros novelistas, con otros dramaturgos y poetas, ¿qué puedes destacar y qué recomendaciones tú en especial darías para escribir novela? Bueno, yo creo que no es de alguna manera tan fácil como creemos. Incluso, así como muchas veces sabemos como que la poesía puede facilitarse para la edad de la juventud, o que de alguna manera la impetuosidad de la juventud te puede ayudar para escribir poesía. Creo que de algún modo la novela sí requiere cierta experiencia, o sea, cierta experiencia en el sentido de tiempo, de como de visión. Obviamente tienes que haber leído todas las novelas y con una acuciosidad sí, muy particular, porque de alguna manera, pues la novela uno pensaría que es solamente un relato largo, ¿no? Un relato que se va avanzando, pero estamos en una etapa, en una suerte como de posmodernidad. O sea, estamos hablando de donde ya escribió Joyce, ya escribió Faulkner, ya escribió Rulfo, ya escribió Sada, ya escribió Fernando del Paso. O sea, de alguna manera estamos como digamos, como en una cuesta arriba. Yo el otro día estaba, pues estoy trabajando en el doctorado Noticias del Imperio. Y justamente ver Noticias del Imperio como una obra tan perfecta, tan esférica, ¿no? Tan acabada, me hace pensar muchas cosas. O sea, justamente de la sensibilidad de Del Paso. Y, por ejemplo, si empiezas a ver toda la intertextualidad que tiene, pues te puede llevar de obras como Notre Dame de París de Víctor Hugo, te puede llevar a Los Miserables de Víctor Hugo, te puede llevar al Conde de Montecristo, te puede llevar a La Cartuja de Parma, te puede llevar otra vez al Ulises de Joyce. Entonces, yo creo que aprendí que de alguna manera sí lo sugiero, buscar de alguna manera un taller, o sea, buscar a alguien. O sea, está talleres que algunas veces son importantes, son interesantes, porque te van a dar los rudimentos de cómo arrancar. En cierto sentido, una novela, o toda novela es una teoría de la novela. O sea, toda novela es decir,
lo que yo quiero plantear, o para mí lo que es una novela, por eso estoy encontrando esta intertextualidad entre Víctor Hugo y Del Paso, ¿no? O Dumas y Del Paso, porque de alguna manera la teoría que tenía Víctor Hugo de la novela histórica es la misma teoría o la misma versión que tiene Del Paso y Dumas. O sea, sí hay una intertextualidad que los está llevando. Que tanto haya sido voluntaria, explícita, no lo sé. Entonces, yo lo que pienso es que sí busquen de alguna manera un taller, porque yo me di muchos topes en la pared o muchos topes en la puerta por no tener una visión. Yo después entré, ya también un poco grande, al taller de Daniel Sada, y Daniel nos dio explicaciones y nos aportó, en mi caso personal, muchísimo. O sea, por ejemplo, hablaba de que para donde tú vayas narrando, tienes que ir con pasos certeros. El narrador siempre tiene que ir con pasos certeros de por qué está poniendo esto, qué es lo que quiere decir con tal personaje, qué es lo que quiere marcar. De pronto hay veces, ya no tanto, ya no siendo tan pedagógico, pero hay veces que el dictado o una suerte, lo que dice Cortázar, como una suerte de que la novela ya se va escribiendo y tú ya sabes casi instintivamente hacia dónde debes de ir. Creo que para llegar a eso tienes que haber a lo mejor echado a perder otras dos novelas antes, o de alguna manera sí representa mucho de la experiencia. O sea, trabajar en el sentido, como decía Faulkner, o sea, estar todo el tiempo escribiendo y trabajando una novela. Y hay veces que justamente esos talleres o los talleres muchas veces que hay, lo que te ayudan es esos pasos que ellos encontraron, los que tienen sus talleres de novela, que tienen obra publicada. Obviamente estoy hablando de talleres con gente que tiene obra publicada, no talleres nada más así, ¿no? En ese sentido, creo que te enseña mucho o aprendes mucho de la propia escritura. O sea, la propia escritura es la que te va llevando y te va demostrando cosas. Y de pronto, pues, comparar o que te critiquen o escuchar la crítica de alguien, de pronto puede ser muy interesante, puede ser muy enriquecedor. Y hay libros, o sea, si hay algunas obras, hay un librito que se llama El editor y el novelista en el Fondo de Cultura Económica, que lo disfruté mucho, que se llama Cormac McCormack, en una edición que es como sobre el libro sobre el libro, se llama la colección, y es uno de los libros con los que más agradecido estoy, porque te va explicando un poco así como, es fundamental que existe este personaje, ¿por qué lo estás poniendo? Tu protagonista hacia dónde va, qué está conteniendo. Entonces, yo creo que de pronto escuchar o prestarle a alguien más tu novela, tu manuscrito, lo que vas trabajando de alguna manera, va a ser enriquecedor y ya hay un momento donde tienes la suficiente experiencia como para arrancar por tu propio medio, ¿no? Que es muy diferente a lo que pasa con el cuento, obviamente. Ahora también has sido compilador. ¿Qué es lo que has hallado más desafiante en este sentido? Y por otra parte, em, ¿qué es lo que más te gusta del ensayo? Primero compilador y luego ensayista. Mira, tocas un punto bien interesante. Yo pienso, y lo digo con, obviamente guardando las proporciones, pienso un poco en Sergio Pitol, este escritor de Veracruz, bueno, nacido en Puebla y luego se va a Veracruz. Él fue traductor, compilador, editor, o sea, fue editor de Mercedes Montmany, la crítica catalana brillantísima que publica en el ABC. Fue traductor de Casimir Brandis, de Conrad, de Henry James. O sea, tiene 25 libros la Universidad Veracruzana de las traducciones de Sergio Pitol. Fue editor de Tusquets, fue creo que también de anagrama o sugería libros, o sea, en anagrama, sugería títulos. Yo creo, todavía mi generación, o todavía a mí me ha tocado, sobre todo por el puente con el francés, que se parece un poco a la generación de lo que le tocaba un poco a Paz o a Reyes o al propio Pitol, ¿no? Así como de ser un hombre orquesta de la literatura, o sea, de pronto es, oye, que hay, organízate una antología de tal cosa, sí. Oye, hay un libro del Fondo de Cultura o hay un libro de Tusquets Planeta que quiere que lo traduzcas, sí. O
sea, nunca decir que no a nada. Entonces te empiezas a hacer como un hombre orquesta, porque de pronto, pues eso, o sea, o dar un curso de tal, voy a ir a dar próximamente a Acapulco un curso de crónica. Entonces, es una suerte de decir, tienes que abarcar todo, porque tú no, de alguna manera no te puedes enfocar solamente en un resquicio, en un intersticio de la literatura. Qué padre para muchos que les ha tocado y solamente son poetas o solo son ensayistas o solo son narradores. A mí personalmente me ha tocado como jugar muchos ritmos, muchos sones, y en ese sentido yo también soy participativo en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, también he entrevistado, ¿no? Acabo de hacer una entrevista a Guillermo Fadanelli, pero también entrevisté a Daniel Sada, ahí está en mi página web la entrevista. Entonces, en el momento que muere Sada, yo estaba muy cercano de él porque estaba en su taller de novela, incluso tuve 2 o 3 experiencias muy bonitas, muy cercanas con él, y que en algún momento pues yo me despedí de él con un apretón de manos y me dijo, te considero mi amigo, pero no estoy diciendo que él me considera su amigo porque yo era muy talentoso, sino porque en muchos momentos, cuando él necesitó cierto, que le echara la mano, se le eché, ¿no? En cosas muy técnicas. Entonces, yo me doy cuenta de que hay, porque justo habla del temple deslumbrante, que son los textos de Daniel Sada, no narrativos, que tiene un ensayo larguísimo y muy interesante sobre Elizondo, un texto sobre Rulfo buenísimo, pero también sobre Vilamatas, es de los primeros que hablo sobre Enrique Vilamatas en México, y hablo de Emil Solá, y hablo de Hemingway. Entonces, todos esos los compilamos con su viuda Adriana Jiménez en Postdata, que es una idea que había tenido Iván Trejo en su momento cuando todavía estaba en Postdata, y mi querido Iván Trejo, que falleció hace algunos años, que lamento muchísimo su partida. Entonces, de alguna manera, mi generación ha sido, o a mí en lo personal, eso, como que de pronto reseñar tal libro, pues lo reseño, o hacer un largo ensayo sobre Jean Didion, lo hago, o sea, digamos que no le tengo miedo a ninguna cuestión. Entonces, en este sentido, con pues esta antología, pues fue un placer porque tuve oportunidad de recopilar, pero de ahí ya me dijeron, escoge lo mejor, y dejé ahí 2 o 3 crónicas que me parecieron que no eran tan logradas, y en su momento, pues eso, pues se publicó con 2 prólogos, el de Adriana Jiménez, el mío. Revisé el texto, yo estoy muy contento, fueron más o menos 50 textos que publicamos sobre Daniel Sada, y te digo, o sea, si de pronto me dicen, traduce tal libro y me interesa, me gusta y llegamos a un acuerdo, pues lo voy a hacer, porque creo yo que eso, ¿no? O sea, incluso dejé afuera un poco lo académico, pero estás entre lo periodístico, lo académico, publicar en independientes, acercarte un poco a las editoriales más comerciales. Yo creo que como lo hacía Pitol, no tener empacho en entrarle. Alguna vez alguien me dijo, es que tú eres un periodista. Y dije, está bien, a mí no me ofende. Ahí están los libros y esa persona no tiene ni un solo libro. Entonces, justamente era como un asunto de decir, para mí, el hecho de la literatura, solo hay de dos, la bien escrita y la mal escrita, la bien lograda y la mal lograda. Entonces, si me dices una entrevista, sí la voy a hacer, si me interesa y si de alguna manera creo que el tema o el autor, o el libro tiene algo que me interese, no voy a decir que no. Y luego, ¿qué decías lo del ensayista? Sí, del ensayo, pero antes, acotar una cuestión. Sí, precisamente la literatura abarca tanto que permite precisamente ese diálogo con otros escritores, y qué mejor que sea un escritor hablando con otro escritor, porque se entiende, ¿no? Hay una conversación distinta, más, pues, que logra que esa pasión literaria se traduzca a más y más, personas, ¿no? Y que todo ello pueda invitar a una reflexión muchísimo más concienzuda de todo lo que el autor nos quiere brindar a través de su obra. Entonces, yo creo que no está, peleada una cosa con la otra, sino al contrario, van de la mano. Creo que incluso todos los conocimientos van de la mano, todo nos sirve en este mundo.
No, incluso Ah, fíjate, que me estaba regresando justo, hay una crónica muy, muy interesante que rescató, creo que Antonio Saborit para la UNAM, de Octavio Paz cuando se funda la ONU. O sea, estaba Octavio Paz viviendo en Estados Unidos y también creo que le iba muy mal económicamente, estaba haciendo todo lo que podía y ahí es donde empieza a fraguar un poco lo que sería el laberinto de la soledad. Pero también traduce a William Carlos Williams, incluso lo va a ver a la casa a William Carlos Williams y platica con él y le dice, es que quiero traducir 20 poemas de usted, entre ellos Asfódelo, que es así un super poema, La carretilla roja, los clásicos de esa antología que son 20 poemas de William Carlos Williams. Y yo soy de la misma idea, o sea, que de pronto, y luego antologaba, ¿no? Pasa a Castaneda, ¿no? En el Fondo de Cultura, justamente en la obra de Castaneda. Entonces, creo yo que a mí sí me gustaba, incluso lo que dicen del propio Borges, ¿no? O sea, si Borges iba a dar una conferencia y había 13 del público, a Borges no le importaba, daba la misma conferencia y hablaba de Carlyle, de Chesterton, de Conrad, de Schopenhauer, y él decía lo que tenía que decir en donde quiera que lo sentara, ¿no? Entonces, yo de alguna manera vengo más de esa escuela, o sea, justamente de esta forma de decir, al son que me toquen bailo, porque justamente me interesa la literatura. No sé si de pronto, por ejemplo, a lo mejor si me ponen pues estos narradores fantásticos o me ponen un narrador con el que, aunque muy seamos escritores, si no estoy como muy, yo creo que también eso, o sea, romper la idea de que los escritores son tal o la prensa es tal, porque pues entre tanta diversidad, o sea, es muy amplia todas las diferencias que tenemos, que de pronto creo yo que no existe algo así como los escritores, son los escritores que estamos escribiendo y son mutables generación tras generación, de un tiempo a otro, y bueno, ya no se diga ideológicamente, porque a veces que unos que se cambian de chamarra de un sábado al otro domingo, pero creo que en ese sentido sí es enriquecedor, no limitarse a un solo género, ¿no? ahora, hacerle como en el Renacimiento, ¿no? Abarcar varios, Ajá, varias artes y exactamente, conocimientos. sí, 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 sí. Ahora del ensayo, ¿qué es lo que descubres tú que son los elementos que más te gustan y que a lo mejor no encuentras en la crónica, ni en el cuento, ni en el poema? ¿Qué es lo que aporta el ensayo para Héctor Iván? Bueno, el propio Reyes tiene una idea muy clara sobre el ensayo. El ensayo es un género ancilar, o sea, depende de. Ancilar es como estar atado, o incluso me decía un amigo abogado, la ancila es el esclavo o la esclava, ¿no? O sea, entonces, el ensayo sí está un poco dependiendo de lo que hayan escrito los otros para poder generarse. O sea, si yo voy a hacer un ensayo sobre Faulkner, me tengo que leer toda la obra de Faulkner, las cartas de Faulkner, la biografía de Faulkner, los críticos de Faulkner. En ese sentido, el ensayo es muy exigente, incluso digamos que es más exigente porque te pide argumentos como, a pesar de que venimos de esta idea de Montaigne y de Reyes, que es un recorrido y un paseo desenfadado, de alguna manera sí tenemos que tener seriedad en el ensayo, o sea, el ensayo sí no puede decir, dudar sobre, no sé, los viajes de Gulliver de Swift, ¿no? Y no puedo cambiarle la fecha de publicación o relacionarlo con otro tipo, el carácter de Swift, de dónde venía, que era un deán en Irlanda, todo lo que representa la figura del deán en esa religión particularmente. O sea, si yo quiero decir algo en cierto sentido, tengo que tener una seriedad para después poder tener cierta flexibilidad. O sea, no es puramente flexibilidad. Chesterton decía, hasta para que alguien deje todo y se aviente a la hamaca, en un momento se tuvo que poner muy en serio, amarrar la hamaca para después aventarse y dejar todo, todo lo formal. O sea, hasta para el relajo tuvo que haber momentos de cierto control y de cierto rigor para apretar esa hamaca y que cuando te acuestes, porque si tú estás jugando a amarrar la hamaca, te vas a aventar y se te va a caer y te vas a dar un sopapo. Entonces, creo que en eso tiene mucha razón Chesterton. Ahora, creo yo que, digamos que de pronto el ensayista batalla mucho
porque propone, plantea, y en el asunto de la periodicidad y de los periódicos o donde he colaborado, de pronto se ha tratado o me han dicho alguna vez, ¿cuál es el punto periodístico de tu ensayo? No, ninguno, no tengo, no se acaba de morir, tiene un ratote que no pasa un aniversario de él, X personaje, ¿no? Pero así me lo dijeron en una redacción en un periódico. ¿Cuál sería el punto de vista? No, es que yo escribo ensayo, o sea, justamente, y yo busco publicar en los suplementos culturales, no en la sección de cultura, o sea, un suplemento cultural estamos entendiendo que es un espacio donde un escritor se va a acercar y va a publicar un texto desde una perspectiva no necesariamente periodística. Entonces, me acuerdo mucho de eso porque justamente por ejemplo, en un texto sobre Thomas Bernhard, yo decía, Thomas Bernhard si algo odiaba era como las formalidades de los aniversarios, o ay, el onomástico de fulanito, y entonces empiezo ese texto sobre Thomas Bernhard diciendo, a él le importaría un reverendo pepino este aniversario, lo que él quería decir era bla, 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 y empezó a desarrollar. Ahora, decía Reyes algo, Alfonso Reyes algo muy interesante, el ensayista es un lector de libros que escribe para lectores de periódicos o de revistas. Entonces, fíjate lo injusto o lo poco equitativo del encuentro. O sea, estamos hablando de alguien que se leyó toda la obra de Conrad y al mismo tiempo escribe para alguien que lo que le volen los zapatos está leyendo un ensayo que está tratando de perfilar a Joseph Conrad, un autor tan complejo, de origen polaco, pero que escribe en habla inglesa, que perfiló muchas cosas del inicio del siglo XX. Entonces, todo lo que tuvo que leer, que son además novelotas como Nostromo, o Lord Jim de Conrad, para terminar haciendo una nota donde le dicen, si te pasas de caracteres, te vamos a tener que cortar. Entonces, creo que es de los trabajos o de los géneros literarios más kamikaze y menos recomendables. Yo ahorita tengo un libro de ensayos sobre autores argentinos, sobre Fowell, sobre Rodolfo Wall, sobre Barón Visa, sobre Salvador Benezra, que a mí me parecería que sería interesantísimo porque son textos que ya publiqué en el Cultural de la Razón, y entonces es un tomo que de alguna manera vincularía cuáles eran los autores argentinos fundamentales de los 80s y 90s. Incluso Walsh, pues antes, porque lo matan en el 77. Y es un libro que a nadie le ha interesado. Es un libro así como que, no, ¿para qué? No, y dices, bueno, podría ser un ensayo, un libro de ensayos, que además son textos ya conocidos, que de alguna manera podrían abrir una beta, pues de alguna manera aquí ya tengo a Rodolfo Walsh, por lo menos para saber quién era Rodolfo Walsh, ¿no? Pero justamente como que es un libro que en una de esas nunca sale, o sea, de trabajar textos, de haberme leído ahora sí todo Rodolfo Walsh, la historia de Salvador Benezra, conocer la historia de Barón Visa, ubicar a Rodolfo Fowell, y que de pronto alguien te diga, no me interesa publicar un libro sobre esos autores, dices, pues de alguna manera también la literatura tiene sus tiempos y tiene sus momentos, y hay libros que nunca veremos, ¿no? Esperemos que no, que sí encuentre su espacio para ser publicado. Ahora, por otro lado, tienes tu nueva novela que es Una leona rampa en la noche. ¿Qué temáticas abordas en ella y qué consideras tú que distingue tu estilo narrativo? Yo sé que muchas veces dicen, no, eso le toca al público, al lector, al crítico, decidir qué estilo tengo y cómo es mi narrativa, pero creo también que uno tiene su propia autocrítica y sabe como que, bueno, yo me estoy dirigiendo hacia esto, este es mi enfoque, este es eh, lo que yo quiero realizar, lo que quiero expresar y cómo lo quiero hacer, esta es la manera, ¿no? Esta es la metodología. Una cosa es eso y otra cosa es lo Que que lo los haya demás hecho. opinen, ¿no? Claro, claro. Entonces, desde tu punto de vista, ¿qué distingue tu estilo narrativo y qué temáticas abordas en Una leona rampa en la noche? Bueno, tu pregunta es muy interesante porque como dices, una cosa es lo que me propuse, no sé si lo logré, porque exactamente para eso se necesita casi digamos que en la literatura es ese reflejo, ¿no? O sea, un escritor quiere dar cierto reflejo, se para frente al espejo, pero el lector es el que dice, no,
estás más gordito, no, no estás tan alto, o sea, cualquiera que sea la descripción, ¿no? Yo en este libro, ¿sabes? Estaba buscando mucho, en un momento otro de los autores que yo admiro bastante es a Juan Carlos Onetti. Entonces, a Onetti es, sobre todo porque en su momento tiene una prosa que deslumbra, que no sabes bien para dónde va. Es un poco, obviamente lo decía, ¿no? Con influencia de William Faulkner, pero yo también lo siento muy cercano a Louis Ferdinand Céline, de Viaje al final de la noche, de Muerte a crédito. O sea, este autor de una prosa potente, de una prosa que va narrando, 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 lleva, y que de alguna manera dices, es que me atrae, pero no sé exactamente ni qué estoy, ni por dónde estoy pasando. Entonces, en esta novela, yo estaba buscando compartir 3 historias. Un joven saliendo con una mujer unos años mayor que él, ¿qué pasa con esa aventura? Por el otro lado, un hombre mayor, cincuentón, con una veinteañera, y al mismo tiempo un hombre más o menos de la misma edad, con una mujer de un table dance de origen uruguay, de uruguaya, y que de alguna manera uno es el presente, o sea, uno está viviendo su affair, otro está viviendo en la situación futura, todavía no pasa, más bien está como deteniéndose en todo lo que podría ser, pero por un asunto de dilema ético no lo está haciendo porque él es casado. Y por el otro lado, el que está narrando el pasado de esa relación. O sea, justamente un poco como pasa en los diálogos que se pueden encontrar o se pueden tener en una taberna, en una cantina. A mí Conversación en la Catedral me parece, de Mario Vargas Llosa, me parece que tocó así un botón así fundamental, que es el asunto de la nostalgia a partir de los diálogos de cantina, que de pronto pueden ser cantinas muy decadentes, ¿no? Casi, casi tugurios, o pueden ser cantinas más elegantes, o pueden ser, pero como que ese ese rumor que envuelve las mesas en el Covadonga, en el momento que la escribí estaba todavía el Bar Niza, donde yo me encontraba con algunos escritores y comíamos los martes y hasta las altas horas de la noche hablando de literatura terminábamos, o el Centenario, o el Chelja, o la Faena, o sea, todo lo que puede envolver. Entonces yo lo quería hacer de alguna manera curioso, y en la publicación me pidieron que sugiriera una portada. Entonces, lo curioso es que, mira, hicieron una suerte como de cigarrillo, pero la luz así como roja y lo negro de la noche, a mí me gustó muchísimo, les agradezco mucho a Carena de Barcelona que hayan hecho esta portada. También tiene una línea ahí, digamos, con los colores y todo, que a mí me gusta mucho el rojo y el negro. Entonces, creo yo que es lo que estaba buscando, o sea, un asunto de cómo el diálogo, la expiación, la catarsis, la confesión, la comunión, se da mucho en esta novela. Ahora, ¿nos puedes compartir un fragmento ya sea del inicio, de la mitad o ya para ir en el final, pero sin llegar a él? Con gusto, claro. No, no, claro. Salvo por el licenciado Fernández, casi con nadie del trabajo había entablado amistad, aunque a él tampoco lo consideraba propiamente un amigo. Su presencia en mi vida tenía mucho más que ver con un maestro en el sentido laboral y como un pupilo en el sentido sentimental. La amistad pasa por un lindero muy diferente. Sin embargo, una de las noches en las que íbamos a festejar, porque seguíamos dando pasos agigantados contra la competencia, sucedió algo nuevo. Habíamos llegado al bar del primer festejo, un poco tarde. Solo estábamos Daniel Cuadrado y yo. Ambos llegamos al bar y nos encontramos en la puerta. Era una noche de diciembre en la cual el invierno ya se hacía sentir con un viento helado que recorre la cara quemándole levemente. Llegábamos retrasados, pero aún así nadie había llegado al bar. Pedimos que organizaran el saloncito de las veces anteriores. Unos instantes después estábamos en una gran mesa con 8 lugares dispuestos alrededor. Yo me sentía un poco incómodo frente a Cuadrado. No lo conocía bien y tenía fama de ser alguien petulante, un rebelde laboral que quería fundar un sindicato, alguien con ínfulas de intelectual con el que no se debía bromear.
Por mi parte me sabía con no mucha paciencia para los higaditos. También había un extraño mito acerca de él con respecto a que andaba con teiboleras y prostitutas. Era uno de esos chismes que circulan sin que el protagonista se enterara. Yo no le iba a hablar del asunto. Me limitaría a obviar su fama con respecto a las mujeres. Pasaban los minutos y nadie llegaba. Optamos por abrir una botella de whisky, a sugerencia suya, desde luego. Pasó algo extraño porque el de la barra dijo que en efecto todo estaba reservado, que no había recibido otra llamada de los demás miembros del equipo. Y lo más importante, también se confirmó que el costo del ambigú estaba cubierto. Entonces, ¿por qué no estaban aquí los demás? ¿Quieres un whisky? Preguntó Cuadrado mientras abría la botella de la etiqueta negra. Bueno, si ya lo abriste, está bien. Yo seguía desconcertado, así que respondí por inercia y tratando que las decisiones las tomara él. ¿Por qué no han llegado, Román? No tengo idea. Yo vengo directamente de mi zona, agregué. Sentí que la incomodidad no solo era mía, parecía que Cuadrado estaba muy atento a lo que iba a comentar y trataba de hacer un esfuerzo doble. Todo era como si ambos supiésemos algo del otro que nos causaba desconfianza. ¿Tú sabes por qué decoran con esos faroles en este lugar? Después de que negué con la cabeza, Cuadrado empezó a exponer una teoría que rezaba más o menos así. El lugar tiene sus faroles porque quiere dar la impresión de ser un pub londinense, aunque la música da al traste con todo el asunto, porque cualquiera que haya estado en un verdadero pub sabe que no hay ruido artificial, sino que uno va a platicar o leer el periódico, no a bailar. Obviamente no tuve nada que agregar. Para mí la música estaba bien, qué diablos. Cuadrado era un purista. Había gente que tenía ese aspecto tan snob que uno se pregunta si realmente es imperativo gastar en tantos lujos o es que uno es que ya se acostumbró a vivir en andrajos. Yo gastaba en ropa, pero no en mi obsesión, en alcohol, pero no en vinos carísimos. Cuadrado bebía con calma, parecía no importarle nada de lo que ahí pasara en absoluto. Era como si disfrutara con mucha naturalidad del simple hecho de estar ahí. Creo que yo siempre había querido ser así, menos acartonado, listo para pasármela bien, no como realmente era, un manojo de preocupaciones, sobre todo en esa época, con la precaria salud de M. Hablamos de naderías mientras echábamos vistazos a las chicas. Había alguna mesera linda de ojos verdes que le llamó la atención. Cuando se acercaba, Cuadrado le hacía preguntas muy buenas, provocaba que ella nos prestara más atención de la que ponía con los demás clientes. La habilidad de mi colega me empezó a causar admiración. Digo, yo no estaba mudo, pero él lo hacía con tal facilidad, como si las palabras brotaran espontáneamente. También cruzamos miradas con dos muy bonitas, de mucha clase, de algún grupo de niñas bien que estaría festejando, vaya a saber qué. Él se conducía con naturalidad. Vestía un blazer cruzado azul, rey adornado, con unos botones dorados que le colgaban simétricamente. Tenía una camisa a rayas rojas, de una tela elegante, pantalón gris Oxford y unos zapatos vino bien boleados. Recuerdo su atuendo perfectamente porque yo me compré uno igual meses después. Cuadrado tenía fama de que se hacía la ropa a la medida con un sastre. Por un momento sentí como un pinchazo al creer que le hubiera gustado al tal Cuadrado. Su actitud era la de un tipo muy hecho, que tocaba su madurez y que no perdía los cabales por nada ni nadie. Sé que parece que me contradigo con lo que antes pensaba, pero no es así. Digamos que Cuadrado tenía la majestad y parsimonia de un carnero cimarrón, que se pasa en la ladera encrespada de un acantilado, que desde ahí contempla todo, pero que si alguien le hacía algo, su personalidad se trocaría en una embestida frenética, que no mediría consecuencias sin llevarse a quien fuese entre las patas, como pude verlo después. Extraordinario. Gracias. No, gracias a ti. Me gustaría que antes de despedirnos nos compartieras cómo decides el título. ¿Ya estaba decidido desde el inicio o lo elegiste una vez que la editorial te dijo, no, mejor usa este otro? ¿Cómo pasó eso? Bueno, si hay una cosa interesante, si hay un ping pong de pronto con las editoriales, porque hubo un momento donde yo pensé, es que es una imagen, o sea, justamente este personaje Román, que es más chavito, va a un table dance y ve una imagen y entonces él dice, es que es como, acabo de ver una leona que rampa en la noche.
es esta imagen, ¿no? De la leona que, o el león, las leonas son las cazadoras, sabemos. Entonces, como a punto de saltar. Entonces, yo lo había pensado porque a mí me gusta un poco darle sentido como de una imagen estática, ¿no? O sea, los grandes hits de Shanna McCullough, que es este compilado de cuentos, también fue con un editor, o sea, como yo lo había planteado de una manera, y creo que de alguna manera bueno, la literatura actual viene influida de música, o sea, yo lo estaba pensando como estos discos o estos VHS que comprabas donde venían las mejores escenas de una, en este caso es una pornstar. Y bueno, en el caso de la leona, sí lo pensé como un asunto donde tuviera que ver pues lo animal, lo nocturno, la posibilidad de que nosotros, lo dice uno de los personajes, como hombres somos los elegidos, o sea, nosotros no hay tal conquista, no es uno que se conquista a una chica. Ustedes ya eligieron, ustedes ya saben quién sí, quién no, quién para nada no, y quién puede ser, ¿no? Entonces, en ese sentido, la leona, que es la cazadora, que es de alguna manera las tres imágenes, tanto M, que solamente se conoce ese nombre, así su nombre del personaje es M, el de la chava franco-mexicana, y de justamente la otra personaje, que es una teibolera de Uruguay. Ahora te comparto un comentario que deja Eric Guzmán. Héctor Iván González en su libro La literatura comprometida mencionó, la literatura tiene una suerte de sacralización, no está prohibida, incluso constitucionalmente es un derecho. Sin embargo, está cerrada y velada para quien no tenga las herramientas para disfrutarla. Con ello, siempre él ha considerado que tus cuentos, ensayos, poesía y novela son un reflejo psicológico exquisito de una realidad cegada. Ay, que Eric es mi amigo y es de alguna manera, quien yo platico mucho de la literatura que publicó, y él es psicoanalista, entonces algo que dejé un poquito en el tintero es que me interesa mucho la psicología de los personajes, de verdad. Ok, Gracias, perfecto. Eric. Sí, muy, muy buen comentario. Ahora, pues compártenos tus redes sociales, en qué próximos eventos vas a estar, cuáles son los proyectos que sí puedes comentarnos ahorita o cuáles quedan en el tintero que estén pendientes de tus redes sociales. Mira, como yo sé que te están viendo y nos están viendo por toda la República, voy a dar un taller de crónica en Acapulco a finales de mes. Me parece que va a ser justo ahí en el Centro Cultural de Acapulco. Acérquense, inscríbanse. No sé si va a dar oportunidad de participar en la feria, porque justo quería llevar libros de los grandes hits de Shanna McCullough. Y así como estoy aquí, @Héctor Iván GP, estoy en Twitter y eventualmente publico en el cultural del periódico La Razón. Ahí tengo ahí ya un texto sobre Juan Rulfo, espero que salga pronto, justamente a partir de un avance de Pedro Páramo, como todo lo que pasa con Comala a partir de que Pedro Páramo es rechazado, ¿no? Por Susana San Juan, y a partir de eso hice como un esbozo y creo que va a salir en breve. Ay, muchísimas felicidades, Héctor Iván. Y bueno, pues también recordar que Acapulco había pasado por la tragedia de Otis, entonces qué bueno que ahorita se esté llevando nuevamente la literatura a ese estado, que es muy, muy hermoso y que pues sin esperarlo vivió esa situación, ¿no? Pero qué bueno que ya se está Totalmente. recuperando, y que ahí vas a estar tú presente. Y bueno, también agradecer a quienes vieron este video en vivo, a quienes lo vean en diferido, por su atención, por su tiempo en este fin de semana. Les deseamos que tengan una extraordinaria tarde y muchísimas, muchísimas gracias, de verdad, ha sido un honor entrevistarte. No, gustazo, de verdad, muchas gracias, Ana Berta. Gracias.